Mira, el tema es bastante complejo. No creo que haya un analista que pueda dar una predicción, digamos, por más científica que sea, que pueda acertar, porque en el contexto tan polarizado que tenemos, donde básicamente está dividido 50-50, Mm. cualquier pronóstico puede darse al final, pero sí tenemos algunos datos que son interesantes de ver, ¿no? Eh, Primero, por ejemplo, es importante entender que en Estados Unidos la votación en realidad no es solo el 5 de noviembre, Ujú. que en realidad los norteamericanos ya han estado votando hace algunas semanas. El voto por correo, por ejemplo, es muy importante y eso tiene un punto muy interesante porque eso quiere decir que el votante confía en el correo, ¿no? Algo que no sucede en todos los países del mundo. Pero acá era uno de las instituciones de mayor confiabilidad. Eso desde el año 2016-17, y particularmente con el cuestionamiento de Ujú. Trump al voto por correo, eso se ha vuelto en un tema de campaña, si el voto por correo es seguro. O sea, esa es una forma de votar. La segunda forma de votar es el voto adelantado presencial que por Mm. ejemplo comenzó ayer acá en el estado de la Florida, ¿no? Perdón, el día lunes. Y eso pues ya estamos votando, ya hay millones de Muy interesante, norteamericanos. Eduardo. No, yo no sabía. Muy interesante lo que está contando. Sí. Y la tercera Filadelfia se... forma de votar es el voto ausente, ¿no? Ujú. En otras palabras, uno puede decir, yo no voy a estar en mi ciudad hoy, el día de la elección, entonces me envían la boleta, yo Ujú. lleno la boleta y la voto y la envío como voto ausente, también dependiendo del correo. O sea que la votación ya comenzó. Por Mire. supuesto que hay quienes, como yo, por ejemplo, yo sigo pensando me gusta ir a la urna el día 5 de noviembre, el día que es el segundo martes de noviembre, para votar, ¿no? ¿Y El la primer mayoría lo martes. hace así, Eduardo, en Estados Unidos? Sí, todavía la mayoría vota presencial el día de las elecciones, pero este año ha habido una presencia masiva de voto adelantado, algo que ha sido muy sorprendente. Hay muchas explicaciones, algunos piensan que es por temor a que el 5 haya líos, ¿no? Y que no puedan votar, creo que son exagerados, pero ha habido una asistencia masiva, igual que ha habido una buena participación del voto por correo, ¿no? Y el clima ya en la recta final, Eduardo, las estrategias han ido cambiando. Lo hemos visto a Donald Trump, inclusive en un restaurante de McDonald's, a Kamala Harris acompañarse mucho de algunas celebridades. El discurso parece que ha ido endureciéndose en uno y otro lado. ¿Cómo ve ya la etapa final? ¿Algún giro estratégico? Bueno, fíjate que lo interesante es que lo que no se ha hecho hasta ahora está orientado principalmente hacia el voto indeciso, que todavía hay un voto indeciso pequeño, pero muy importante. Eh, y entonces gran parte de lo que están haciendo ambos candidatos, ¿no? Donald Trump, de una manera hasta grosera, digamos, en el que él piensa que entonces a movilizar a aquel votante indeciso que no sea, porque francamente la mayoría ya sabe por quién va a votar. Donald Trump es probablemente el político más conocido en el mundo. Entonces, él tiene a pocos que convencer, o lo quieren o lo odian, pero ya lo conocen. El caso de Kamala es un poco más complejo porque ella es una candidata que en realidad recién aparece en el escenario presidencial en el mes de julio y por lo tanto todavía hay un espacio de crecimiento. Y ella se ha enfocado en tratar de atraer no solo a la izquierda de su partido, pero también se ha acercado a la derecha de su partido e inclusive al viejo partido republicano tradicional,
por ejemplo, su acercamiento a Liz Cheney, a Dick Cheney, el vicepresidente de George Bush, una cantidad de republicanos que ahora dicen que van a votar que han endosado a Kamala Harris. Entonces, estas estrategias, pues ya veremos al final, porque como el voto acá es también complejo de explicar, y ustedes ya lo han oído muchas veces, me imagino, pero el voto popular es importante sin duda, pero no es el voto acumulativo a nivel nacional popular que es importante. Y en ese sentido, la mayoría de las proyecciones piensan que Kamala Harris ganará el voto popular, y eso pues probablemente lo ganará por varios millones de votos. Pero lo que importa es el voto popular en los estados, donde por un sistema básicamente ¿cómo digamos, cómo lo llaman ustedes en Bolivia? Un sistema uninominal, donde el que gana por un voto se lleva los votos, Sí. los electores de un estado, hasta llegar a 270, que es 50 más 1, de 538. Pues ahí los cálculos son muy interesantes, porque podría definirse la elección en pequeños estados como Wisconsin, que tienen una población reducida, pero que sin embargo ese voto electoral es el que va a definir la elección. Eduardo, ¿y cuánto de peso tiene el voto hispano en esta elección para poder determinar ahí, evidentemente, cómo están encarando las estrategias también los dos candidatos? Bueno, fíjate también que durante años, ¿no? Y obviamente hispanos como yo, que nos acusan siempre de exagerar la importancia del voto hispano, pero como es un juego de márgenes, entonces hoy el voto hispano tiende a ser muy importante. Porque fíjate, en los estados que los denominan bisagra, ¿no? Los swing states, que son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada, ¿no? En Michigan, Wisconsin y Pensilvania, por ejemplo, el porcentaje del electorado está entre el 4 y el 7% en esos estados. Lo mismo en Carolina del Norte y lo mismo en Georgia. En Arizona es el 25% del electorado. Y en Nevada es el 22% del electorado. ¿Qué nos dice eso? Que en una elección tan cercana, donde los márgenes importan, por eso te decía antes, podría ser que el 4% del electorado en un estado como Wisconsin, que si es Wisconsin el que define, ¿no? Probablemente será Michigan y no Wisconsin, pero en ese estado entonces el voto latino gana importancia por mucho. Entonces Claro. podrían ser los hispanos los que eligen al próximo presidente. Sí. Y Eduardo, ¿el resultado se sabrá esa misma noche, al día siguiente, considerando que está tan apretada la situación? ¿Se podrá tener claridad en pocas horas de quién es el presidente de Estados Unidos? Mira, va a ser una noche muy larga, muy larga. Probablemente no se va a saber el resultado. En el mejor de los casos, temprano en la mañana del 6, ¿ok? En el mejor de los casos. Sin embargo, y acá es muy importante entender esto. El Partido Republicano ha tenido como estrategia hacer lo posible para dilatar el conteo, para hacer muy difícil el conteo. Inclusive la legislatura republicana, por ejemplo, del estado de Georgia, aprobó unas leyes para lograr que se dilatara el voto, para poder pues no cuestionar que se ha contado bien, etcétera, etcétera. Inclusive estaban reclamando un conteo manual. Lo mismo han tratado de hacer en lugares como Arizona, están intentando hacerlo en Pensilvania, etcétera. La Corte Suprema de Georgia ha bloqueado esos intentos. Pero igual, lo que quiere decir es que va a haber una pelea hasta el mismo final. El Partido Republicano también tiene una estrategia legal de noviembre a enero, ¿no? En caso de que pierdan.
Y es muy interesante lo que dicen algunos, y lo dicen sin ningún tapujo. Dicen que ellos no van a aceptar la derrota, ¿no? Como no la aceptaron el 20 y siguen con la mitología de que el 20 ganó Donald Trump. Entonces, nosotros estamos, bueno, estamos en el campo con una encuesta ahora, pero pensamos que esto va a ser muy, muy peleado hasta por lo menos diciembre, mediados de diciembre, cuando se hace el reconteo del voto electoral. Y posteriormente, dependiendo de lo que es ese resultado oficial, lo que pueda ser ya el 20 de enero en la elección del presidente. Y en realidad va a ser otra vez el 6 de enero, porque el 6 de enero es cuando el colegio electoral envía los votos de los electores al Congreso, que se reúne y que certifica el voto. Entonces, van a ser 2 meses Sí. intensos de pugna política, ¿no? Qué interesante, Eduardo. Como siempre, usted nos ha pintado el panorama de manera clara. Espero tenerlo muy pronto para hablar de este y también de Bolivia, que la política aquí está, usted ya ha visto, muy difícil, y el clima social. En una próxima oportunidad intentaremos un contacto, ojalá podamos contar con el privilegio de conversar con usted.